¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su podcast Mente en Contexto, donde yo, Marcos Flores, psicoterapeuta, platicará con un invitado temas relacionados con psicología, psicoterapia o cualquier otra cursilería que se me ocurra, con la única intención de hacer menos aburrida la psicología. Y pues yo sigo con mi intro A, pedorro, y pues nos volvemos a encontrar aquí con nuestra querida amiga Andrea, que ahora vamos a hacer una sección que se llama Entrando en Contexto. ¿Cuál es la diferencia de este Entrando en Contexto? Es que ahora yo no voy a ser el que va a responder preguntas. Ahora, ay, no te dije, ¿verdad? No. No, pero vayamos hablando un poco de un área que es muy especial de tu práctica, que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es un trastorno del neurodesarrollo? Como en todo Entrando en Contexto, siempre se empieza con el discurso de la persona que quiere saber más, que en este caso soy yo. Yo entiendo como el trastorno del neurodesarrollo una distorsión en el desarrollo natural neuronal de una persona que trae consigo ciertas conductas comórbidas que son disruptivas aparentemente para su contexto, donde no adquirimos habilidades de la misma manera o de la misma velocidad que el grosor de la población. Corrígeme si me equivoco en todo o qué rescatas. Sí, es básicamente esto que mencionas, es un desfase o una alteración en algún área del neurodesarrollo que pues genera conductas no funcionales en dos o más contextos. La mayoría de los trastornos del neurodesarrollo sí nos mencionan que tenemos que ser muy específicos en la cantidad de contextos donde se presentan las conductas, porque si no, pues podemos hablar de rasgos únicamente, pero no cumpliría con los criterios diagnósticos, y que a veces también en el buscar la cantidad de áreas donde se presentan estos rasgos es para saber si es una conducta generada por el entorno o si realmente pues, estamos frente a un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Dentro de tus pruebas, ¿cuál crees que sería el determinante que más te da un trastorno neurodesarrollo? ¿A qué voy con esto? O sea, ¿qué de todas las pruebas? Te voy a poner un ejemplo muy apegado hacia mi práctica. Yo practico muy a veces, sobre todo cuando hago informes médicos o de informes psicológicos, ciertas baterías para depresión o ansiedad. Y hay ciertos discursos o ciertas frases que encuentras en bastantes baterías. Por ejemplo, esta sensación de desesperanza o sensación de profundo vacío o sensación de profunda tristeza, que siempre destacan en estas baterías independientemente cuál sea la función o que sea de diferentes autores. ¿Cuál crees tú dentro de tus baterías o dentro de tu diagnóstico que es un determinante que digas por ahí es? Pues depende de la batería, y obviamente la batería está diseñada para encontrar o diagnosticar o valorar un área en específico, ¿no? Por ejemplo, en autismo, las pruebas de autismo, las que utilizamos aquí en NeuroAvi, es una de observación, A22, es una batería que va directamente con el peque, donde tú realizas diferentes actividades y evalúas la conducta del niño, y esta conducta va relacionada a los criterios diagnósticos de DSM-5, que a grandes rasgos se dividen en dos, que es comunicación social y intereses restringidos y repetitivos. Entonces tú ves como estas dos áreas que obviamente desglosan diferentes características en esa batería directamente con el niño. Y hay otra prueba que es una entrevista a padres o tutores que se llama CRIDI, está también, ¿cómo se me fue la palabra? Estandarizada. Y esta prueba no es con el niño, estas son preguntas que igualmente buscan identificar estas características que vienen en comunicación social, intereses restringidos y repetitivos, pero ya directamente con el cuidador. ¿Puedo hacer pregunta de intereses restringidos y repetitivos? Entendiendo que el repetitivo, por ejemplo, ahorita que lo que se me ocurre con lo repetitivo va un poquito de la mano del autismo, ¿no? De hacer repetidas ocasiones o incluso trastorno obsesivo compulsivo, donde hacemos una sola actividad varias veces y repetidas. Pero restringido. Restringido es querer hacer siempre lo mismo.
Entonces, por ejemplo, los peques con autismo nos podemos encontrar con casos donde les gustan solamente cosas de color rojo. Y entonces es un interés restringido. Tú le puedes dar un juguete azul, verde y se va a ir siempre por el rojo. Entonces, aunque sean de la misma gama, el mismo juguete, van a querer el rojo. Es un ejemplo muy burdo, muy clásico, pero sí pasa. No, sí. Por ejemplo, tengo peques que siempre buscan sentarse en la silla roja. Y entonces, si le pones una silla azul, ya es detonante de frustración, de crisis. Y entonces están tranquilos y trabajan hasta que están sentados en la silla roja. Eso es un interés restringido. Y una conducta repetitiva, pues es como lo estás mencionando, el hacer un mismo movimiento que puede ser verbal, puede ser físico y puede ser conductual de la misma manera. Por ejemplo, un movimiento repetitivo en una paciente que tuve hace ya tiempo era subirse a una silla y dejarse caer. Regresaba a la silla, se dejaba caer. Regresaba a la silla, se dejaba caer. En otros, pues la ecolalia, que es la ecolalia, el repetir lo que están escuchando, que puede ser inmediata, puede ser diferida. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un niño y tú no le dijiste X frase, pero le está repitiendo una y otra y otra y otra vez porque es una canción que escuchó, porque la vio en un video del YouTube, etc, etc. O la inmediata, pues tú le dices, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y eso es también una conducta repetitiva. ¿Hasta qué línea podemos decir que estamos enfrente de un trastorno de neurodesarrollo o que simplemente está en una etapa donde le es agradable o le es apetecible repetir todo lo que dice? A mi hija le encanta remedarme, pero ¿hasta qué punto podemos decir, esto es patológico o esto, no patológico, vamos a borrar esa palabra, sino que requiere atención? No y tener solamente esta característica. Digo, también es importante hacer énfasis que los niños aprenden por medio de imitación. ¿Y qué es la imitación? Pues repetir algo que están viendo. La cuestión sería la intensidad y también el cómo involucra el ambiente, que no nos quedemos únicamente como con esa característica. Si tú ves, esto es un rasgo o un criterio diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. Entonces también pues sabemos que en otros trastornos o en otros diagnósticos no es como una característica crucial para decir, es déficit de atención, no. Entonces, es identificar si tiene otras características, otros rasgos. ¿Cuál sería, por ejemplo, no contacto visual o que no integre mirada, que por ejemplo sí te hace caso pero está volteando para otro lado o te está hablando y está en otro rollo, que le hables por su nombre y no responda, que tenga alguna estereotipia, que sería como el aleteo, caminar sin sentido de un lado a otro, alguna alteración sensorial donde no tolere ciertas texturas o que busque tener contacto con ciertas texturas, en la parte de la alimentación, que también es lo sensorial. O sea, es ver más criterios. ¿Lo sensorial qué aplica? ¿Tacto, gusto? Todos los sentidos, son todos. 8. A ver, ¿cómo que 8? A mí me decían que eran 5. El octavo, la verdad es que no lo recuerdo, no les voy a mentir. No te preocupes, pero los 7, es que el octavo es como la parte más actualizada, pero que va relacionado, no me acuerdo el nombre, pero va relacionado a las sensaciones físicas que tenemos por dentro. A ver, aquí estoy viendo, corrígeme si me equivoco, pero dice San Google que tengo que aceptar todo. Ya. Y que dice los 4 sentidos corporales: sentido del cuerpo, sentido vital, denominado por James Atkins, sentido del bienestar, sentido del movimiento, sentido del equilibrio, 4 sentidos emocionales, térmico, al gusto, olfato, vista. No, creo que ya se fue por otro lado. Sí, eso está muy filosófico. No mames, 12 sentidos. Es los 5 básicos: tacto, olfato, vista, gusto y olfato. ¿Ya lo había dicho olfato? No. A ver, tacto, vista, olfato, gusto y... ¿cuál me falta? A ver. Sí, oído. Bien, gracias. Gracias, producción, por estar más atento que Marcos. Esos son los 5 que normalmente se básicos. Conocen. Ajá. Y después tenemos propioceptivo y vestibular. ¿Propioceptivo y vestibular? Ajá. El propioceptivo es lo que tú sientes o son sensaciones internas, ¿cierto? No. Ahí también una disculpa a los expertos en sensorial. Sigo en este proceso de aprendizaje y los confundo. Estos dos, tanto propioceptivo como vestibular, nos hablan uno del equilibrio y posturas, más bien uno de posturas corporales
y el otro nos habla de movimiento y equilibrio. Entonces, si no me equivoco, el vestibular es el del equilibrio y está relacionado directamente con la parte del oído, y el propioceptivo es el de posturas, el de movimientos. Entonces, los niños, tú te puedes dar cuenta si tienen problemas en estos dos sentidos, en cómo es su marcha, cómo es su equilibrio, sus posturas. Entonces, un peque, por ejemplo, que tiene algún problema tanto vestibular como propioceptivo, pues pueden ser niños que no puedan estar sentados y entonces hacen la tarea todos volteados, están viendo el celular así. ¿Por qué? Porque buscan una postura que les sea cómoda. Y el octavo sentido, que es el que no recuerdo el nombre, es el que está directamente ligado con las sensaciones fisiológicas internas. O sea, que es la que hace que identifiques que te duele la panza, que te duele la cabeza, que te duele... Fíjate, yo tenía entendido ese como propioceptivo, que era como lo que está, ser consciente de lo que siente tu cuerpo enfrente de cualquier estímulo, pero, de nuevo, es entrando en contexto, ahora yo soy el que no domina el tema, discúlpenme. Sí, yo tampoco lo domino, pero es interesante también ver cómo va avanzando todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, no es la primera vez que escucho que se le da un nombre a estas sensaciones que no per se existen en un órgano, sino que existen en más. Por ejemplo, el tacto. Entonces ya sabes que el órgano completo que tienes es la piel. El oído, pues las orejas. La vista, pues los ojos. El olfato, la nariz. El gusto, la boca. Sino que este ya es como más, más amplio, más incluye... Bueno, no sé, porque también el hecho de hablar de ojos, de nariz, de boca, estamos hablando de un sistema. Claro. Un sistema que pues es todo lo que está conectado al sistema nervioso periférico, que le manda señales a nuestro cerebro a través de todas las conexiones que tenemos en todo el cuerpo sobre las sensaciones. Todo el tiempo estamos expuestos a estímulos, todo el tiempo. Sí. Y todo el tiempo nuestro cerebro está recibiendo y procesando esa información, generando respuestas y también teniendo un proceso de estabilidad. Tú automáticamente puedes, por ejemplo, ahorita están hablando unas personas allá afuera, pero tu atención está dentro de lo que necesitas porque tu cerebro tiene este proceso de recibir esa información del ruido de afuera, pero inhibir la atención que le prestas a ese estímulo para prestar más atención a lo que tú necesitas. Mindfulness le dicen. Un niño con alguna alteración sensorial auditiva no se va a poder concentrar. Porque va a estar escuchando, hablando de hipersensibilidad, va a estar escuchando el ruido de afuera. Entonces su atención va a estar aquí y allá. ¿Sí? Porque lo que tú escuchas a nivel 5, un niño con una hipersensibilidad auditiva le escucha al 10, por dar un ejemplo burdo. Y eso es con todos los sentidos. Tú puedes tener hipersensibilidad en un sentido y en los demás funcionar bien. ¿Cuál sería el más problemático, el auditivo? Lo que he observado en los niños, el auditivo, el táctil y el del gusto es terrorífico porque nos altera el proceso de alimentación. Un niño con un problema en gusto puede dejar de comer. Entonces se vuelve un caos porque ¿cómo lo nutres? ¿Sí? Cuando no tolera ninguna textura. Y si a eso le involucramos que también puede haber alguna alteración olfativa, entonces no come, no solamente por cómo siente la comida, no come porque el olor le da asco. Y se vuelve, de verdad es un tormento. Son casos que a mí me generan mucho estrés, frustración, y que es un acompañamiento muy importante con los papás porque pues es parecido a una anorexia, pero no porque tengan una problemática con su cuerpo, es el alimento. Y yo he visto niños que ven la comida y lloran, pero por esa sensación que les genera el contacto con el alimento, ¿no? Y entonces, por otro lado, es una mamá frustradísima y preocupadísima porque su hijo no se está nutriendo. Entonces, sí, es un problema que creo que no se le ha dado tanto auge, apenas empieza, es una cosa muy nueva, y que todavía hay mucha falta de información respecto a esto y muchos tabús, ¿no? También esas mamás son muy atacadas en cuanto está muy chiqueado tu hijo, en cuanto oblígalo, méteselo a fuerzas, y eso en lugar de mejorar, pues empeora la situación. Voy a hacer una pregunta muy general. Me refiero muy general para que te sientas cómoda contestando lo que tú creas correcto. ¿Va? ¿Cómo empieza un tratamiento con una persona que su gusto y su olfato son hipersensibles? Ay, es un caos, y ahí
vuelvo a decir, yo tengo formación en estimulación multisensorial, más no estoy certificada en integración sensorial, entonces realmente lo que voy a decir es una pinceladita de lo que se tendrá que trabajar, y pues aclarando también esa información es decirle a los papás que si tienen una situación así, un caso así, busquen un especialista, porque no es cualquier cosa. No. O sea, sí se tiene que trabajar de una manera muy precisa, y es un tratamiento que habla de resistencia y no de carreritas, no de velocidad. Entonces, para empezar, tiene que ver mucho el ambiente. Por ejemplo, aquí es un lugar donde hay una pared azul, hay paredes blancas. La teoría te dice trabaja en un lugar neutro. Neutro es blanco, completamente blanco. Entonces, unas paredes blancas, los platos o los instrumentos con los que vayas a trabajar tendrían que ser también blancos. ¿Por qué? Porque tienes que reducir la cantidad de estímulos, o sí, pues de estímulos visuales que pueda haber en el ambiente, para que el niño pueda tolerar la información que va a recibir por el puro alimento. Que sea más, que tenga más capacidad de interactuar con esa situación desagradable. Es lo que estoy entendiendo. Al disminuir los estímulos, existe una mayor capacidad del pequeño como para decir, pues es el único estímulo que estoy recibiendo, vamos a enfocarnos con atención. Sí, y reduces tensión. ¿Por qué? Porque no tiene que estar volteando y alterándose su estabilidad por todo alrededor, solamente como por la parte del alimento. Hay profesionistas que trabajan haciendo como una combinación de estímulos, donde tienes que ver cosas desde textura, color, forma y tipo de alimento. Entonces, ir combinando, yendo de menos a más. Si tú sabes que no tolera, por ejemplo, cosas de colores, pues le metes puro alimento neutro. Por ejemplo, galletas Marías, por ejemplo, avena, y que empiezas a combinar texturas. Si tú sabes que ahorita, por ejemplo, combinar texturas va a ser muy horrible, entonces metes un alimento que le guste y uno que no le guste, de una textura lo más parecido posible, de una forma lo más parecido posible y de un color pues igual. ¿Cómo podríamos categorizar, clasificar? Quitemos esas palabras. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos enfrente de este tipo de hipersensibilidad, sin caer en el tema de un berrinche? Eso es importante, porque luego hay una línea bien delgadita entre es una conducta aprendida o es una alteración sensorial. Llegué a tener casos, y me gusta de pronto preguntar mucho a las mamás cómo es este momento en el que come el niño, porque hay mamás que no quieren que se ensucie el niño, porque así son ellas, porque a lo mejor traen prisa y que se ensucie implica lo tengo que cambiar y me va a quitar tantos minutos de tiempo. O su historia de aprendizaje fue muy aversivo en el momento de que tú te manchabas poquito y eran castigadas severamente. Exactamente, y entonces ahí estaríamos hablando un poquillo de también, no negando a lo mejor una posible alteración sensorial por falta de estimulación, pero agregando también la parte conductual. Al final, ¿cuál es el mensaje? Para que yo, mamá, te preste una atención sana, necesito que estés limpio. Para que yo, mamá, esté contigo tranquila, necesito que no te ensucies, o yo darte de comer en la boca, porque hay mamás que llegan a ese punto, de no solamente no lo dejo ensuciarse, sino que yo le doy de comer en la boca con 4 años, con 3 años, donde ya podrían ellos pues alimentarse solitos, y se vuelve una cosa bien reforzada y bien caótica. Entonces, cuando ya les empieza a preocupar que el niño no quiere tocar ni siquiera el alimento, porque hay niños que el problema no es tanto en el gusto, simplemente no lo quieren tocar. Entonces, es cuando les empieza a generar mucho caos. Pero un reflejo muy clásico en los peques que tienen alguna alteración sensorial es el asco e incluso el vómito. O sea, su carita te va a decir que lo que está probando no le gusta, o sea, no lo está tolerando. Y probablemente no quiera volver a probar el alimento. ¿Varía? ¿A qué me refiero con varía? ¿La hipersensibilidad es, digamos, siempre va a estar, o va a haber días donde sea mucho más tolerante para el pequeño ingerir alimentos? Sí varía. Okay. Incluso, y lo puedes hacer tú como un experimento, llega un punto en donde el cerebro se satura de un estímulo en específico. Sí. Entonces hay personas que pueden comer, por ejemplo, arroz todos los días, y va a llegar un día donde digan, guácala, o sea, no quiero. Y lo que se necesita hacer es una pausa de aproximadamente 2 semanas para que el cerebro
como que borre esa información y entonces cuando vuelva a recibir el alimento no tenga este mensaje aversivo. ¿Por qué? Porque ya se desensibilizó, o sea, ya perdió como la memoria de la sensación. Que justo me trae a la mente, cuando empezamos a hablar de hipersensibilidad fue lo primero que me saltó a la cabeza en una forma de intervención tal vez errada, porque lo mío es más conductual, no es un tanto biológica o orgánica. La habituación y la sensibilización, ¿no? De que una de las principales intervenciones que por lo menos un terapeuta de conducta haría es ir habituando a la persona a ese estímulo aversivo con aproximaciones para que sea mucho más sencillo. Pero ahí es cuando me saltaba como la duda, sí, cabrón, pero ¿no será que lo estás sensibilizando más? Que la sensibilización por tus aproximaciones está creciendo y que da el efecto que tú dices. Pues el arroz se lo está comiendo, pero llega un momento donde comió tanto que dice, a la madre, ya no quiero. O sea, esa delgada línea. Es que luego también es bien complicado en temas ahorita de mente en general, de psicología, porque todavía estamos como en pañales. Bueno, ya aprendí, ya dejamos el bebé, ya dejamos el bibi, ya estamos comiendo Gerber, ya es mucho más avanzado el asunto. Pero a veces la delgada línea entre una intervención adecuada y no, es a veces invisible. Porque, por ejemplo, yo podría, como terapeuta de conducta, hacer las aproximaciones hacia la habituación, pero hacer totalmente lo contrario, donde hacemos una sensibilización. ¿El vómito se presenta como última instancia o es una situación que tenemos que prestarle atención al principio? ¿A qué voy con esto? Si veo caras de asco, pero puede o existe la posibilidad de que sea una conducta aprendida para alejar el alimento, ¿el vómito sería la última instancia o cómo prestamos atención a saber si esa cara de náuseas es aprendida o es innata? ¿Complicada? Sí. Cualquier cosa que tú digas será bienvenida. Sí, es complicado. Ahí, por ejemplo, con los niños también depende mucho de la edad. Cuando están muy pequeñitos, yo no me arriesgaría a decir que es una conducta aprendida, porque todavía estamos frente a muchos reflejos. Innato, sí. Entonces, ahí sí es los que es especialistas en la parte sensorial siempre te piden o te dicen que tienes que observar mucho la cara del niño, porque es la que te va a dar la información. Y entonces, si estamos teniendo una expresión de aversión, de asco, de desagrado, es pausar, no obligar. Y entonces, en la parte de la alimentación, por ejemplo, tienes que ir de menos a más, de afuera hacia adentro. Y entonces, antes de llegar a la boca, tengo que hacer que primero lo quiera explorar con las manos. Y entonces, lo hacemos por medio del juego. Es también aprender a que el niño, más bien, enseñarle al niño que puede jugar con el alimento, que también es romper un montón de tabús. ¿Cómo? Contexto mexicano donde sí. No puedes jugar con el alimento porque hay niños en África que no tienen comida. Exacto. ¿Qué me estás hablando, Andrea? O de que, ay, se va a llenar de microbios, o ay, digo, al final es una forma de que lo exploren. ¿Por qué? Porque ahí sí te puedes arriesgar a que el momento de la alimentación sea un momento altamente estresante y entonces lo quieren evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de reglas. Todas las reglas que no le ponen en el día al momento de comer, sí se ponen. O se vuelve un montón de fugas y entonces el niño va corriendo por todos lados. Para comer necesita haber una rutina, pero que en esa rutina también haya esta flexibilidad de que el niño pueda explorar con las manos, incluso comer con la mano y no con un cubierto. ¿Para qué? Para que tenga esa exposición pues por medio de la dermis, en toda su carita y hasta al último llegar a ese proceso de la exploración con la lengua. Entonces sí es todo un rollo. Trabajo. Sí. ¿Qué expectativas tiene un niño diagnosticado con un trastorno del neurodesarrollo? Depende. ¿Te refieres al pronóstico? Ajá. Ok. Depende mucho del diagnóstico, depende mucho de la edad y depende mucho de lo que se haya hecho antes, ¿no? Okay. Hay peques que, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad normalmente tiene un buen pronóstico si es solamente ese diagnóstico. Si además viene acompañado de alguna discapacidad intelectual, pues sí el pronóstico puede ser reservado y también pues tomando en cuenta el ambiente socioeconómico y la parte familiar, ¿no? Hay niños que pues no viven en familias donde no hay mucho recurso y sí se vuelve un poquito complejo el poder decir que estamos frente a un buen pronóstico. Pregunta, ¿trastorno de déficit de atención es neurodesarrollo o de conducta?
Es del neurodesarrollo. Okay. DSM está en neurodesarrollo. Ok. Entonces, existiendo evidencia de que hay algún deterioro o alguna falta de crecimiento en nivel de neurodesarrollo, hablamos de un trastorno de déficit de atención. Ok, adelante. Sí, entonces dependerá mucho del diagnóstico. Hay ciertos trastornos que todavía no hay, siguen en investigación en cuanto a localizaciones y disfunciones a nivel neurológica, pero pues están, ¿no? Ahí está el proceso. Igual no es mi área más fuerte, pero sí es importante saber que no todas tenemos, por ejemplo, en déficit de atención está en el lóbulo frontal, tal alteración, pues está todavía en procesos de investigación, pero sí se han encontrado alteraciones o constantes en las alteraciones de los niños. De pronto pasa que, por eso la función del neuropsicólogo, porque de pronto sucede que van al neuropediatra, les hace un mapeo y no sale nada, pero tiene todas las conductas. Entonces, ahí es donde voy, que está todavía en proceso de investigación. Ya estamos comiendo verba. Ajá, y en cuanto al pronóstico, pues depende mucho del caso. Otro ejemplo sería un niño con autismo, que tristemente todavía hay muchos profesionistas que dicen que el diagnóstico se genera posterior a los 6 años. Eso es mentira, a partir del año y medio se puede diagnosticar autismo. Entonces hay papás que pues en su buscar información les dan esa respuesta, se esperan y llegan con un niño de 6 años que no habla, que no socializa, que no tolera ruidos, que no tolera alimentos, y ya es muy complicado, no imposible, pero sí se vuelve más complicado, pues generar cambios en la conducta. Ok. ¿Cuál es la principal? Esta es una pregunta también muy general. ¿Cuál pareciera ser la principal causa de que reportan los papás para llevar atención a sus hijos cuando existe un trastorno de neurodesarrollo? Depende del diagnóstico, pero por ejemplo, en déficit de atención y hiperactividad, problemas escolares. No termina tareas, no le pone atención a la maestra, tiene conductas impulsivas, la maestra le dice no lo hagas y parece que le dijo hazlo y 3 veces, distraen a los compañeros, donde lo sienten va a platicar, interrumpen a los adultos, entre ellos a la maestra. Entonces muchas veces en ese diagnóstico es la maestra, que era lo que compartíamos en otro podcast, es la maestra quien brinda ese primer filtro de decir algo no está bien. O sea, es normal que sea un niño inquieto, porque todos los niños son inquietos, pero llega un punto donde dices, esta inquietud ya no es normal, o sea, sí, ya está por encima del resto de los compañeros, ¿no? Y cuando genera un problema, que en la escuela pues uno alborota a los otros 35, pues la maestra va a pedir ayuda, ¿no? Entonces, en ese punto es la principal. Y en el autismo el lenguaje, muchas veces, o me atrevo a decir que la mayoría de los casos llegan a buscar ayuda porque no habla, porque tiene 2 años y no ha dicho ni una palabra. Tiene 3 años y no dice nada. Y ya de ahí le empiezas a escarbar y hay un montón de detallitos. No duerme, no interactúa, se estresa con la gente, su juego es aventar, es que está jugando, así le gusta jugar. O, es que no nos pone atención. No, y si está jugando, ni te va a pelar. Pues sí, no tiene respuesta al nombre, no es tanto porque esté jugando, es porque no responde a su nombre, no responde a la interacción. Y entonces ahí es donde empiezas a ver los detallitos. Desde el año y medio me dices que el autismo se puede diagnosticar. Ok, año y medio, está chiquito. ¿Qué características puedes encontrar en un niño de año y medio? En un pequeño de año y medio, pues que no responde a su nombre. Ok. Que no ha dicho ni una palabra. Al año y medio ya se esperaría que no que formule oraciones, pero que ya tenga un repertorio de unas 10 hasta 50 palabras, dependiendo de cada niño. Aisladas, pero que ya las empiece a pronunciar. La intención comunicativa, que no haya intención comunicativa, que le hables y que no responda, su tipo de juego, el cómo explora los juguetes, la tolerancia a estímulos. De pronto son niños que a veces lloran mucho, 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 y es por la alteración sensorial y detallitos así. Justo la otra estaba viendo un TikTok de un niño no tenía todavía el año y todo el tiempo lloraba y traía un problema en el oído. Y que, bueno, al fin del día creo que es muy importante la intervención del papá, y bueno, no del papá, de los padres, de la mamá y papá, en ver específicamente ciertas situaciones. Corrígeme si me equivoco, pero siento que muchas veces el instinto de la madre o del padre son los que nos empujan a llevar a nuestros niños a ver si todo está bien.
porque hay este tipo de situaciones, juicios de parte de nuestro contexto familiar, y que lo que decías, no, pues, ay, tú méteselo a huevo, se lo va a comer, y que todo ese tipo de situaciones genera una sensación como de, oh, no sé, mejor voy a ir a ver. Sí, es no soy mamá, ahí aclaro el punto, pero en la experiencia que he tenido en contacto con mamás, siempre coincide en que ellas sienten, ¿no? Como que tienen esta conexión de decir algo no está bien en general por el conocimiento que tienen del niño. Y la otra, que muchas veces se reafirma comparándolo, no con intención ni con un objetivo malo, pero sí comparándolo con otros niños de su edad. Se vuelve muy complicado en casos donde es el primer hijo y es único, porque dices, ¿dónde comparo? Y luego de pronto te das cuenta que son los casos donde ya llegan grandes. Uh-huh. Pero cuando es el segundo o cuando tienen que el primito, que el vecinito y empiezan a ver, o a lo mejor el hijo de mi amiga, ¿no? Que tiene la misma edad que el mío y veo que sonríe, le hacen fiesta, porque un bebé ya desde los 6 meses, no, desde antes, le empiezas a hacer fiesta y te responde, ¿no? Trata de imitar. He visto un montón de videos en Instagram de papás que hacen la connotación de papá o de mamá, que es muy parecido al balbuceo, y el niño imita esa entonación y se ven chiquititos de 4, 5, 6 meses, ¿no? Y entonces imitan la entonación con su propio balbuceo al de mamá y papá y bueno, hacen una fiesta. Entonces, cuando tú ves un niño de 1 año, 6 meses que ni siquiera te voltea a ver, que tú le puedes decir, fulanita, mira, y no responde, pues dices, ay Dios, algo no está bien. Voy a hacer una pregunta obvia, pero creo que nos puede servir. ¿Qué pasa si tengo sospechas de que mi hijo tiene alguna dificultad y acudo a un profesional de salud, aunque no sean tan evidentes? O sea, que digamos, pues sí me volteé a ver, pero nada más a mí. O sea, ¿qué pasaría si voy? Pues el que busca encuentra, dicen por ahí. Hay papás que evitan eso por lo mismo, ¿no? Tienen esto muy fresco, el que busca encuentra y yo no quiero encontrar. Pero yo siempre sugiero que entre más temprano, mejor. Si tú tienes un peque de 2 añitos, 3 añitos y notas que algo no anda bien, es mejor ir y que te digan no pasa nada, a dejar que el tiempo pase y te digan por qué llegó hasta ahorita, ¿no? El tiempo es súper importante. El neurodesarrollo antes de los 6 años pues, tenemos mayor neuroplasticidad y se pueden generar cosas increíbles aún con un diagnóstico y el tiempo es vida. Entonces es súper importante hacerlo en cuanto notes algo. ¿Para qué? Pues para tener el mayor tiempo posible y poder generar mejores cambios. O sea, entre más chiquito el peque, es mejor el pronóstico. Se me ocurre algo ahorita. ¿El tamiz ayuda? Sí. ¿Sí? El tamiz sí te puede dar como un mapeo de que algo va de manera incorrecta. Sí, y que tú puedes identificar si a lo mejor es visual, es auditivo y ya ves que todo está bien, pues entonces te empiezas a cuestionar dónde está el problema. Incluso nosotros siempre en la primera cita exploramos desde el embarazo hasta el nacimiento para saber si hubo prematurez, si hubo sufrimiento fetal, si se requirió o se consumió algún medicamento durante el embarazo, porque todo eso puede ser un factor de riesgo y que nos puede justificar la conducta y es más fácil llegar a un diagnóstico. Un niño prematuro puede tener un chorro de problemas, entre ellos déficit de atención y hiperactividad, pero podemos hablar a lo mejor incluso de microcefalia, que ya está ligado a una discapacidad intelectual en la mayoría de los casos, macrocefalia, que hay muchos estudios que está también relacionado con autismo. Entonces, toda esa información ¿Macrocefalia es igual que hidrocefalia, no, verdad? No, macrocefalia es cuando el perímetro cefálico es mucho más grande del promedio, que sería lo contrario a microcefalia, no micro. Ok, la hidrocefalia es cuando tienen líquido. Okay. Wow, aprendí algo nuevo. Sí. Pues no sé si quieres comunicar algo más, pero creo que a mí me dejaste con un chingo de dudas que ahorita voy a llegar y voy a ver qué onda, porque sí, lo de los 8 sentidos sí me dejó picadero. Te voy a ser honesto, sí voy a investigar. Está padrísimo porque te empiezas a dar cuenta, todos tenemos alguna alteración sensorial, realmente nadie procesa la información 100% bien. Y es súper interesante cuando te empiezas a dar cuenta el por qué actúas de cierta manera ante cierta situación, ¿no? Como que mi adición a las sustancias azucaradas tiene un tema biológico. Exactamente, o por ejemplo mi aversión a ciertas texturas, yo no como aguacate, no como papaya, me dan asco. Y entonces cuando le pude dar un nombre, porque todo el tiempo fui,
¿cómo eres una exagerada, payasa, si es lo más rico del mundo? Y cuando pude el darme aguacate sí, la papaya no. pues para mí ninguno. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, también te ayuda a ser más empático. Y, por ejemplo, los que tienen hijos empiezan como a tener respuestas de, ay, me pasa lo mismo, ¿no? Sé lo que se siente y entonces eso te ayuda a ¿Son actuar hereditarios? diferente. Muchas veces sí. De hecho, sí, muchos trastornos del neurodesarrollo y alteraciones sensoriales vienen en el gen. Que entonces no estoy loco. Algo hay de Ay, eso. sí. Sí, pues es que al final tenemos una carga, o sea, no brotamos de la tierra y esa información Cierto, se pasa. cierto. Generacionalmente. Ujú. Pues muchísimas gracias, Andrea. Aquí ¿De van a nada? aparecer otra vez tus redes. Y pues comenten si les gustó, si les gustaría que siguiéramos con esta línea de traer a otros profesionales de áreas diferentes. Nos vemos en la siguiente semana. Bye. Chao.